Titulares. Informe para propuesta del alza del IVA pasó a segundo debate. Este 1 de febrero se instalará audiencia en el caso pruebas PCR. Finanzas inició los pagos de las remuneraciones a sectores estratégicos. Noboa designó a los embajadores de Colombia, Honduras y Bélgica. Caudales de los ríos de Cuenca sufren estragos tras 2 semanas sin lluvias. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos. Para hoy está previsto que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, cumpla agenda en Manabí y haga la entrega del tercer puente de Manta Coliza. Además, les contamos que la Fiscalía General del Estado informó que la audiencia de juicio en el caso Pruebas PCR Quito, que involucra al exalcalde de la ciudad Jorge Yunda y a 13 personas más por el presunto delito de peculado, se llevará a cabo este jueves 1 de febrero. En esta causa se investigaron presuntas irregularidades en la adquisición de 100.000 pruebas para detectar COVID-19 en el municipio durante el inicio de la pandemia, esto en el 2020. Según una pericia contable, la adquisición de esos insumos habría ocasionado un perjuicio económico para la ciudad de 4,2 millones de dólares. Recordemos que el 17 de mayo del 2023 se dispuso que el juicio empiece desde cero tras ser declarado nulo por un tribunal penal de la Corte de Pichincha. ¿Qué tal, amigos televidentes? Mucha atención con la siguiente información, y es que Iván Espinel, exministro de Inclusión Económica y Social, MIES, sentenciado por el delito de lavado de activos, salió ayer de un hospital de Portoviejo, donde estaba internado desde inicios de diciembre de 2023 y cumplirá arresto domiciliario en esa ciudad manabita. Su abogado argumentó que presenta problemas intestinales, psiquiátricos y cardiológicos. Espinel fue sentenciado en 2019 a 10 años de cárcel por no justificar ingresos por 771.000 dólares y el 5 de diciembre pasado un juez ordenó que sea llevado desde la cárcel regional de Guayaquil hacia una casa de salud para tratar su colitis ulcerosa. Espinel permanecerá con resguardo policial permanente en su domicilio para que cumpla su condena hasta segunda orden. Y previo a la preparación del informe del proyecto de reformas a la Ley de Erradicación del Delito de Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos, la Comisión de Régimen Económico recibió las últimas observaciones, donde se conoció que de los 15.222 reportes de operaciones sospechosas llegados a la UAFE, apenas 181 fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado entre el 2014 y 2020. Entre esos casos, 92 son por corrupción, 44 relacionados a grupos de delincuencia organizada y 8 por casos de narcotráfico. Y el Ministerio de Finanzas confirmó que este miércoles 31 inició el pago de las remuneraciones de este mes para Fuerzas Armadas, Policía Nacional, médicos y profesores. Sin embargo, aseguró que en los próximos días se cubrirá la totalidad de los sueldos del sector público. Finanzas también indicó que el gobierno de Noboa heredó una grave situación fiscal. Sin embargo, ha adoptado mecanismos para reducir los atrasos heredados. Y la noche de este miércoles 31 de enero, con 5 votos a favor, en la Comisión de Desarrollo Económico se aprobó el informe para segundo debate de la ley para enfrentar el conflicto armado interno, proyecto que propone aumentar el IVA. A continuación, detalles de cómo quedó la iniciativa con distintas propuestas de las bancadas legislativas. Tenemos el impuesto a las utilidades de los bancos, que va bancos y cooperativas, del 5 al 25%. Tenemos el impuesto también a las utilidades, la contribución especial a las utilidades de las compañías del 3.25%, el ISD al 5%, automáticamente una vez publicada la ley, si se llegara a aprobar, y luego que el presidente tenga la potestad de reducir ese porcentaje.
Y también, por supuesto, pues la propuesta del presidente del IVA con un punto permanente al 13 y 2 puntos temporales hasta el 2026 al 15%. Esas son las propuestas que nosotros consideramos recogen de manera democrática todas las observaciones de los distintos miembros de la comisión y que van a ser las menos lesivas para la gran mayoría de los ecuatorianos. En esta misma línea, el Partido Social Cristiano en los últimos días ha sido objeto de presiones desde el Ejecutivo y el sector empresarial. Esto porque el Partido Social Cristiano se resiste a la propuesta del presidente de subir el IVA en 3 puntos. Lograr el incremento del impuesto al valor agregado IVA no es una tarea fácil para el Ejecutivo. Depende de la buena voluntad de las bancadas legislativas, entre ellas el Partido Social Cristiano. Los asambleístas de las 6 no están de acuerdo bajo ningún parámetro en el alza del impuesto. Sin embargo, el presidente Daniel Noboa se mostró esperanzado de que reculen y cambien su opinión. No entiendo cómo alguien se pueda oponer al primer informe de la ley de extinción de dominio. Eso es absurdo. Ese dinero de criminales y armas de criminales, activos de criminales que pueden usarse para que el gobierno luche contra estos narcoterroristas, pues hay gente que se opone. Muy raro. Recordar que Esteban Torres, quien hace menos de un año era militante del PSC y también se oponía al alza de impuestos, ahora es uno de los operadores políticos que mantiene intensas conversaciones con los asambleístas. Pese al interés de grupos y personas cercanas al Partido Social Cristiano, al parecer no consideran cambiar de opinión, al menos por lo pronto. No solo que en la transitoria se encuentra el aumento del IVA, que significa un aumento de los impuestos, sino también una contribución al salario que significa la reducción del poder adquisitivo del pueblo ecuatoriano. Nosotros, yo públicamente lo digo, no estamos a favor de eso. En lugar de lo planteado por el régimen, desde la bancada social cristiana plantean algo similar al cobro de los impuestos, pero con otro nombre. Se trata de una contribución temporal y específica para el financiamiento de la guerra, entregada únicamente por sociedades, excluyendo micro, pequeñas y medianas sociedades. Cabe la pena recalcar que en el legislativo continúan los cabildeos, pero sin mayores consensos. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Los expresidentes Guillermo Lasso y Lenín Moreno, así como 2 exministros, son señalados en el informe que aprobó la Comisión de Fiscalización como responsables de la crisis energética en el país. La Comisión de Fiscalización, con 8 votos a favor y 1 en contra, aprueba el informe. Así se anunció en la Asamblea Nacional la aprobación del informe sobre la crisis energética en Ecuador, según el cual el país tuvo millonarias pérdidas económicas. Pamela Aguirre, presidenta de la mesa especializada, detalló las recomendaciones. Primero, la responsabilidad política de Santos Alvite, de Guillermo Lasso y de Lenín Moreno por la crisis en el sector eléctrico. Segundo, la responsabilidad de Pablo Arosemena Marriott, exministro de Economía, que le quitó los recursos al sector eléctrico cuando estábamos viviendo una terrible crisis. Tercero, es necesario que el gobierno continúe haciendo una recuperación integral del sector. Con esto, según dijo la presidenta de Fiscalización, tanto el exministro de Energía, Fernando Santos, como el exministro de Finanzas, Pablo Arosemena, podrían ir a juicio político. El informe también concluye que la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, evadió sus responsabilidades y que hubo falta de coordinación entre instituciones del eje energético. Asimismo, que el Plan Maestro de Electricidad se incumplió en un 84%. El documento aprobado fue entregado para que la Contraloría General del Estado ejecute las investigaciones correspondientes y establezca las responsabilidades administrativas, civiles o indicios penales en caso de determinarlos. En sus declaraciones, Aguirre mencionó que reconocen las acciones del actual Ejecutivo y el funcionamiento de la central Coca-Cola Sinclair. Nosotros reconocemos que el gobierno ha dejado de pagar esas tarifas de 64 centavos que se estaban pagando a Colombia.
Y en lugar de eso se ha hecho una negociación patriótica sin poner en peligro los recursos del bolsillo de los ecuatorianos. Reconocemos el funcionamiento de obras como Coca Codo Sinclair, que según informes técnicos y luego de una visita de la comisión, ha demostrado que ha otorgado el 26% de la energía a nivel nacional. Como parte del informe, también se recomienda instar al gobierno de Daniel Noboa a crear un plan de recuperación energética y adoptar medidas que garanticen la estabilidad de este recurso en el país. Tania Loor, Noticias Oromar. El presidente Daniel Noboa nombró 3 embajadores para los países de Colombia, Honduras y Bélgica. El primer mandatario, Daniel Noboa, designó a otros 3 embajadores para Colombia, Honduras y Bélgica, según consta en los decretos ejecutivos 144, 146 y 147. Es así que la nueva embajadora para Colombia es María Gabriela Troya Rodríguez. Ella es funcionaria de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde ocupó cargos de asesora y subsecretaria de diferentes direcciones y además fue embajadora de Ecuador en Israel. Para Honduras, Noboa designó a Germán Alejandro Ortega Almeida, quien también fue funcionario de carrera de la Cancillería y fue embajador de Ecuador en Irán y cónsul en Guadalajara, México. En Bélgica, en cambio, estará Danilo Javier Aliaga Sancho, quien fue ministro en la Embajada de Ecuador en Italia y ocupó otros cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, el primer mandatario nombró a Denis Toscano Amores como embajador concurrente en Arabia Saudita con sede en El Cairo, Egipto. Es importante mencionar que los embajadores concurrentes son aquellos que tienen base en una nación, pero atienden cuestiones de otras cercanas en las que el país no tiene sedes diplomáticas permanentes. Atención amigos, tras amenazas contra estudiantes de un colegio ubicado en la parroquia Pascuales de Guayaquil, la Policía Nacional activó un dispositivo en seguridad en el ingreso y salida de este plantel. En unos panfletos escritos con la peor de las ortografías, hicieron llegar amenazas contra estudiantes del colegio El Cenáculo, que si reiniciaban clases presenciales harían esto o aquello. En fin, la policía hizo presencia a la entrada y a la salida de los alumnos para precautelar cualquier situación anormal. Se ha coordinado con las diferentes autoridades de estos centros que se han acogido voluntariamente y hemos distribuido a nuestro personal policial en cada uno de ellos para precautelar la integridad física tanto de los docentes como estudiantes y que no se den ninguna novedad de importancia. Los padres aseguran que falta mayor tiempo de resguardo, que los uniformados van por pocos minutos y que sería mejor que patrullen frecuentemente el sector. Específicamente en esta unidad educativa había habido una amenaza virtual en donde indicaban de que en caso de que se integraran a las clases presenciales iba a ser objetos de atentados. Es por eso que justamente las autoridades han coordinado con nosotros y el día de hoy, no solo acá en esta unidad educativa, sino en todas las unidades educativas que en este caso pertenecen al distrito Pascuales, se ha restablecido y el control y a su vez nuestro personal policial se encuentra distribuido tanto en el ingreso como en la salida. Según el jefe del distrito Pascuales, el dispositivo se mantendrá hasta segunda orden y se replica en los demás establecimientos de su jurisdicción, pues son considerados como sectores de riesgo. Cristian Arias, Noticias Oromar. La madrugada de este miércoles 31 de enero se desplegó un operativo en el distrito Nueva Prosperina, donde se decomisó armas y droga, así como un objeto posiblemente relacionado a algún culto por parte de los presuntos terroristas. El objetivo del operativo Resurgir es golpear a las organizaciones narcodelictivas una y otra vez, no darles respiro. Por eso la policía volvió a los sitios conflictivos de Nueva Prosperina. Sí, efectivamente, nosotros del mes de noviembre y diciembre realizamos un planeamiento operativo estratégico de combate a las estructuras terroristas. El 1 de enero del 2024 nosotros iniciamos los operativos tomándonos del territorio y esto ha permitido que el año anterior a esta fecha teníamos ya 56 muertes violentas. A la fecha de hoy tenemos solamente 7, reducimos del 88%.
Una serie de indicios fueron decomisados como sobres y funditas con droga, balanzas electrónicas, celulares, tablets, equipos de comunicación y hasta una máscara del mismísimo Pablo Escobar. Efectivamente, lo que ellos buscan generar es una narcocultura y endiosar a un delincuente, y en base a qué le endiosan es al dinero fácil, a los lujos, a la joyería, a los vehículos. Eso influye en los jóvenes que reclutan. Efectivamente, es el dinero más fácil que pueden llegar, porque es muy difícil de que una persona de ese sector pueda llegar a tener mucho dinero. Entonces lo que hacen es endiosar a un delincuente, indicándoles de que el dinero fácil es posible. Lo de la máscara muestra la decadente forma de pensar de quienes integran las bandas terroristas. Querer ser tan malo como lo fue el colombiano Escobar, sin imaginar que lo que pueden llegar a tener es el mismo trágico final, la muerte. Cristian Arias, Noticias Oromara. Amigos televidentes, momento de una pausa comercial. Sorprendente, Pedro, ¿no? Que se siga brindando pleitesía y honores después de tantos años a un personaje como lo fue Pablo Escobar. Provocador de violencia, sobre todo, Katy. En todo caso, vamos a nuestra primera pausa publicitaria. Al regresar estaremos conversando con el ingeniero Ítalo Cedeño, ex gerente de Petroecuador, un poco para hacer algunos análisis si es necesario o no ampliar la producción petrolera en el ITT, tomando en consideración que el pueblo ecuatoriano ya se pronunció del cierre de este elemento importante que nos permitirá a los ecuatorianos financiar o no esta guerra que estamos enfrentando. A nuestra pausa publicitaria, ya regresamos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social negó este miércoles 31 de enero la creación de una veeduría para verificar la clasificación y tratamiento de los presos. La sesión del Pleno sostuvo y estuvo subida de tono y los consejeros llegaron a señalar que la iniciativa pretendía dar apoyo a los criminales privados de la libertad. El tratamiento de esta propuesta fue planteada por el consejero Augusto Verduga, quien justificó que la veeduría no implicaría una intromisión en la aplicación de los decretos 110 y 111 que establecieron el estado de excepción y conflicto armado interno. Sin embargo, no obtuvo apoyo. Y les contamos que la tarde de este miércoles 31 de enero en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi, los militares hicieron una nueva intervención en la que hallaron 2 fusiles, 4 alimentadoras de 30 municiones, un cargador de 15 municiones, 410 municiones calibre 9 milímetros, 1000 municiones calibre 5.56 milímetros, 4 armas blancas y un martillo, ocultos en un baño de una de las celdas. Las evidencias fueron entregadas bajo cadena de custodia a la Policía Nacional para que se siga el trámite legal correspondiente. Y a propósito del registro oficial de la Ley de Gestión de Riesgos que se publicó el pasado 30 de enero, el secretario de la Cartera de Estado, Jorge Carrillo, se refirió a este proyecto y a las acciones previo al fenómeno El Niño. Del 2023, ¿por qué? Porque a partir de ahí se publicó el plan para tomar acciones ante el fenómeno del Niño, en el cual todas las instituciones del Estado y todos los GATS, los gobiernos autónomos centralizados, participaron. Entonces hemos trabajado en prevención, también hemos trabajado en mitigación, nosotros como Secretaría hemos invertido 68 millones de dólares a través de un convenio que tenemos con la Empresa Pública del Agua para la limpieza del sistema de control de inundaciones de la cuenca baja del río Guayas, que favorece tanto a la provincia de Cañar, a la provincia de Manabí y obviamente a la provincia del Guayas. Y en tema de respuesta, nosotros tenemos alrededor del territorio nacional, ubicado en las bodegas de la Secretaría, 1.153 toneladas de asistencia humanitaria listas para ser utilizadas en el caso de que la población así lo merite. Esa es la primera parte, y la segunda parte es que antes en el Ecuador solo hablábamos de respuesta, del famoso COE cantonal, nacional, provincial. Ahora nosotros también vamos a tener COEs, pero para mitigación y preparación, no solo para la respuesta.
Y el INAMI, por su parte, emitió una nueva alerta por lluvias, tormentas y vientos desde este martes 30 de enero hasta el 3 de febrero, esto en varias zonas de Ecuador. En la costa, las precipitaciones de mayor intensidad afectarán a Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas y El Oro, donde los niveles serán medio, alto y muy alto. En la sierra, las provincias más afectadas serán Imbabura, Carchi, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Loja, donde los niveles de lluvia serán medio y alto, mientras que en la Amazonía las precipitaciones serán dispersas y con mayor intensidad en la zona oriental y en el sur de la región. Amigos televidentes, momento de una pausa comercial, ya regresamos con más noticias. Tenemos reportes también de cómo avanzan ya los primeros resultados de las intervenciones en las cárceles del país. Pedro. Y son alentadores. Y al regresar estaremos ya conversando con el ingeniero Ítalo Cedeño, ex gerente de Petroecuador, para hacer un análisis del replanteamiento que debe hacer Ecuador, si debe o no explotar el ITT, tomando en consideración la situación y la grave crisis que vive el país, tanto económica como de inseguridad. Ya regresamos de inmediato. Y tomando en cuenta también, Pedro, que ya la ciudadanía votó porque se mantenga bajo tierra, ¿no? Claro, eso también es importante. Vamos Ya a ver qué pasa. Estamos de vuelta, gracias por seguir en compañía de Noticias Oro Mar. Y nos preguntábamos antes de regresar de la pausa publicitaria si el Ecuador debe de replantear la explotación del ITT debido a la crisis de inseguridad y económica por la que está atravesando el país. Ese tema precisamente lo vamos a conversar con el ingeniero Ítalo Cedeño, ex gerente de Petroecuador, quien se encuentra en los estudios de Oro Mar Televisión. Muchísimas gracias, ingeniero Ítalo Cedeño. Pero antes me gustaría preguntarle un tema personal, porque usted estuvo implicado en un proceso de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado por un presunto delito de acción pública. ¿Cómo avanza este proceso? ¿En qué quedó? Bienvenido. Muchas gracias, Pedro Clotario. Un saludo cordial a toda la audiencia de Oro Mar. Es un proceso que se cerró por parte de la Fiscalía una vez que encontraron que tanto un audio como un video eran falsos. Simplemente se revertió el proceso y más bien las personas que acusaron ahora son acusados. Es un karma, es un castigo divino. Gracias a Dios, pues yo no tengo nada que ver en ese proceso, no estoy ni siquiera en investigación. Imagínense, hay varias etapas en la Fiscalía, ni siquiera llegué a la investigación. Definitivamente, entonces, las pruebas que se presentó por parte del medio digital La Posta fueron forjadas, fueron pruebas infundadas o malintencionadas. Yo diría que simplemente le pasaron esas aparentes pruebas y lo reprodujeron. No la verificaron, no la contrastaron, no verificaron, no hicieron no el proceso profesional del periodismo. Lo que tiene que hacer un periodista de investigación, verificar. Y obviamente ellos tienen que presentar la verdad, pero no lo hicieron en base a 2 audios montados y un video trucado donde los personajes no se corresponden. Hicieron una conjetura, como la Fiscalía siempre tiene que investigar, lo hizo de oficio y no llegó a ninguna conclusión en contra mío, gracias a Dios. Perfecto, aclarado ese tema, vamos a lo que un poco nos convocó esta conversación, esta plática. Ingeniero Ítalo Cedeño, hoy que el país está viviendo una situación sumamente complicada, difícil en el ámbito de la inseguridad y de la crisis económica, ¿cree que debemos replantearnos para explotar el ITT, donde existe una reserva muy importante de petróleo, y es que el pueblo ecuatoriano ya se pronunció por el cierre para dejar bajo tierra este recurso natural? Pero ¿cómo debemos replantearnos? Porque ese dinero lo necesitamos. No nos podemos dar el lujo de tenerlo bajo tierra cuando lo podemos explotar y lo podemos hacer dinero, traducirlo en dinero para invertir en lo que necesitamos, en seguridad y cubrir el hueco fiscal. Es lo que cualquier país inteligente tiene que hacer. Obviamente, si usted en su casa, Pedrito, tiene bajo la alfombra dinero, usted no va a salir a los bancos a prestar, usted no va a salir a los familiares a que le regalen dinero si usted tiene el dinero en su casa.
lo mismo ocurre con Ecuador. Somos muy ricos en el subsuelo y somos pobres en la superficie. La naturaleza, Dios nos regaló una riqueza increíble, formidable. Tenemos que aprovecharla. Pero le corrijo, y corrijo a todos los medios de comunicación a través de su programa. La gente no ha votado que el petróleo se quede bajo tierra. La gente no ha votado que el petróleo se quede en el Yasuní. La gente no ha votado que el petróleo se quede en el suelo. Ni siquiera ha votado que el petróleo se quede en el subsuelo. Lo que la gente votó, si ustedes recuerdan la papeleta, es que el petróleo se mantenga bajo el subsuelo. Y bajo el subsuelo no hay nada. Lo que hay es una roca ígnea, es un manto, es el núcleo, temperaturas encima de 3000 grados centígrados. Solamente vemos ese material cuando en las erupciones volcánicas sale a la superficie la roca fundida, la lava. Parecen ríos con velocidades extraordinarias. Eso es lo que hay bajo el subsuelo. Allí no hay hidrocarburos. Cualquier técnico que se respete no podría mantener el petróleo bajo el subsuelo porque no existen hidrocarburos bajo el subsuelo. Es decir, que fue una pregunta mal planteada, no tuvo la relación entre la semántica y la coherencia. Es una pregunta capciosa, porque la gente repite... ¿Capciosa y tramposa? Muy tramposa. Pero si un técnico quiere aplicar esa pregunta y esa respuesta, no lo puede hacer, es inejecutable. Bajo el subsuelo no existe nada. Es como que yo le diga, a ver, Pedrito, usted va a acostarse debajo de la cama. Y después viene y quiere acostarse encima de la cama. No, yo le he dicho debajo de la cama. O que aquí que tenemos una alfombra, yo le digo, mire, Pedrito, todo lo que usted encuentre bajo la alfombra es suyo, lléveselo. Y usted quiere llevarse lo que está encima de la alfombra. Es cosa diferente bajo el subsuelo y cualquier técnico conoce lo que existe bajo el subsuelo. No hemos llegado a esas profundidades. Bueno, lamentablemente ya hay un pronunciamiento del pueblo ecuatoriano y hay quienes dicen Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Qué significaría para los ecuatorianos cerrar este recurso natural o el ITT? Significaría perder por lo menos neto $1.000 millones al año. Ingresos de 1.400 millones. No todos los costos de producción se van fuera del país. Tal vez algunos consumibles importados, pero todo ese dinero que genera el ingreso bruto se queda en el país. 1.400 millones de dólares a la tasa de producción actual. Pero el ITT puede producir 4 veces eso. Estamos produciendo números redondos, 50.000 barriles de petróleo por día. Podemos producir 200.000 barriles por día. Es decir, podemos tener 4.000 millones de dólares netos. Y, por ejemplo, para comparar solamente, el IVA va a generar futuro 1.000 millones de dólares, si es que no hay recesión económica, porque es un impuesto recesivo. Claro. No digo que si eso también fuera necesario. Pero el IVA tiene un retorno inmediato y directo, no así... Día a día. No así a través de la explotación de... La explotación de petróleo ya está. Pero los recursos no son inmediatos, ¿sí? Los recursos son inmediatos, ya está produciéndose. No es que va a producirse. Va a producirse mucho más si somos eficientes con tecnología y con inversión. Va a producirse mucho más, pero ya está produciendo. Y lo que se quiere es un harakiri, enterrar esa riqueza, desmantelar todas las instalaciones. Eso cuesta por lo menos 1.500 millones de dólares y por lo menos se tendrá que hacer en 5 años. Es una locura, o sea, en ningún país del mundo hacen estas locuras, nadie. Esto sería un hito mundial de dejar la riqueza bajo el subsuelo cuando nos morimos de hambre en la superficie. ¿Qué tiempo le tomará en cerrar definitivamente el ITT, tomando en consideración que son equipos, maquinarias y tantos elementos que forman parte de este proceso de explotación petrolera? Como le dije en el segmento anterior, por lo menos 5 años, con la mejor tecnología, porque no es como cerrar una llave de agua. Cerrar un pozo petrolero...
Pero la idea es cerrarlo y sin producir absolutamente nada de petróleo. Nada de petróleo y nada de daño al ambiente. Porque si yo lo cierro, ya no produce petróleo, yo cierro las válvulas, yo simplemente desconecto las bombas que traen el petróleo desde el subsuelo a la superficie y el pozo no produce. Pero son yacimientos que tienen una muy alta presión, que tienen alta temperatura, que vienen con productos contaminantes, agua salada, que vienen con minerales raros, que vienen con azufre, con gas. Y esa es la preocupación de los ambientalistas. Si yo la cierro de una forma antitécnica, entonces eso va a generar problemas de daño ambiental en la superficie. Yo no puedo hacer ese tipo de cierre. Son cierres muy técnicos, hechos por técnicos con equipos especiales. Y después hay que desmantelar toda esta... Siga, por favor, sí. Hay que desmantelar, hay que... Desmantelar todos estos equipos, sacar las tuberías enterradas, traer todas esas tuberías que están a 3 kilómetros bajo el suelo, 3 kilómetros bajo la superficie, traer todo eso, sellar con tapones de cemento, como que yo quisiera borrar del mapa todo esto, hacer revegetación. Es una operación que una consultora nos indicó que se va a tomar por lo menos 10 años. Yo digo, siendo un poco siendo más generoso, ágil, 5 años. 5 años, pero va a tomar 10 años. Pero es una locura. Es una locura, y ya le digo, lo comparo como con un padre de familia que tiene dinero en su casa y quiere ir a hacer un préstamo o pedir a los familiares que le regalen. Claro. Nos estamos muriendo de sed en la fuente mismo. Ahora, ¿cuánta reserva petrolera tenemos en el país, en la totalidad, incluida con el yacimiento ITT? Mire, la reserva es algo dinámico, que depende de la tecnología y de la inversión que se utilice. Lo que no es dinámico es lo que tenemos en el subsuelo. Se ha estimado una cifra en la que no tiene ninguna discusión, porque las mejores empresas del mundo han determinado esta cifra, que es el petróleo en el sitio, el petróleo en el subsuelo. Siempre digo en el subsuelo. La gente no puede decir bajo tierra, no puede decir... Algo que es increíble. ¿Por qué no hicieron una pregunta tan sencilla? ¿Está usted de acuerdo en cerrar el ITT? Suficiente. Claro. Pero mire lo absurdo de la pregunta. ¿Está usted de acuerdo que el gobierno del Ecuador mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? Después le explicaría los términos si tenemos tiempo, pero cada término es una herejía, inejecutable. Pero con respecto a su pregunta, ¿verdad? Tenemos 50.000 millones de barriles en el subsuelo, de los cuales solamente hemos producido 7.000. Imagínense la cantidad que tenemos todavía por producir. 43.000 millones de barriles de petróleo que están por tierra. producirse. Si lo traducimos eso a dinero, ¿cuánto sería? Lo que tendemos, toda esa riqueza que tenemos en el país. Bueno, que nos ha brindado la naturaleza. Es todo el dinero del mundo, pero si solamente producimos 200 millones de barriles de esos cada año, tenemos 10.000 millones mínimos netos de dólares, 10.000 cada año por los próximos 30 años. Si tenemos la producción actual, pero si en vez de producir 200 millones... Con eso resolvemos todos los problemas que tenemos en el país. Resolvemos deuda externa, deuda interna... Y es una postura dogmática, es una postura un poco radical de los ambientalistas, de los sectores sociales, porque se puede convivir con lo uno y con lo otro, es decir, explotar el petróleo, pero también con la tecnología que se implementa, cuida la naturaleza, ¿o no se puede? Tanto es así que hay ejemplos tangibles en el propio oriente ecuatoriano. El Parque Yasuní es un solo parque, es toda la región amazónica. Si usted sobrevuela las coordenadas del Parque Yasuní y se sale de ella, usted se da cuenta que toda la vida silvestre, la biodiversidad, las plantas, los animales son los mismos dentro y fuera del Parque Yasuní en la región amazónica. Pasa a Perú, pasa a Brasil, es la misma selva. Es un cuento decir que el Parque Yasuní es el que tiene la máxima biodiversidad. No, toda la zona amazónica tiene la misma biodiversidad.
y malintencionadamente en alguna época de nuestra vida republicana, después de descubrir los yacimientos, después de que descubrimos la riqueza, montaron parques encima de los yacimientos. ¿Quién fue primero, los yacimientos o el parque? El parque lo montaron después arbitrariamente, con coordenadas que no se corresponden con la naturaleza. Son coordenadas arbitrarias. Por ejemplo, la frontera este del Parque Yasuní, que colinda con el Perú. Usted va en helicóptero o en una avioneta y pasa al Perú y ve la misma vegetación. Pero allá sí están explotando el ITT del lado peruano. Hay muchas compañías que tienen concesionadas áreas en el mismo Parque Yasuní del lado del Perú. Claro, en el proceso o en el periodo de la campaña de la consulta popular, justamente habían argumentos de lado y lado, mitos o realidades, sobre todo los técnicos deben de conocer. ¿Qué tan probable es que si nosotros como país no explotamos ese recurso natural, lo pudiera hacer el Perú? ¿Impensable o no? No es impensable porque vamos a tener yacimientos comunes. Como le dije, la frontera Ecuador-Perú es una frontera arbitraria. No es el alto de una montaña, no es un divorcio acuario o un río que pasa entre los dos países. Esa frontera esta es una línea que le dice las coordenadas tal, norte, sur, este, oeste y se traza una línea. Pero si usted está en el terreno se da cuenta que no hay ninguna diferencia entre Ecuador y Perú. Y hay yacimientos que pueden ser comunes. No digo... O sea, utilizando tecnología, Perú puede explotar el petróleo que esté en nuestro territorio nacional. Claro, con pozos horizontales. Pozos que en superficie salen desde el Perú. No podrían poner equipos en el lado ecuatoriano. Pero en el subsuelo, que no lo ve nadie, pueden desviar el pozo y drenar yacimientos que están del lado ecuatoriano. Claro. Eso es posible y estamos se hace. haciendo un terrible daño al país. Primero porque no explotamos ese recurso natural. Segundo porque no tenemos los dineros para financiar esta guerra y cubrir el hueco fiscal que tiene el país. Y tercero que el país vecino puede explotar nuestro recurso. Y el daño es mucho mayor, porque tenemos una ventana como de unos 20, 30 años para explotar nuestros recursos. ¿Es ahora o nunca? Esos hidrocarburos, sin necesidad de intervención de los yasunidos, se van a quedar en el subsuelo si es que no los explotamos ahora. No es que nosotros podemos decir, este petróleo se lo dejamos a los nietos y a las futuras generaciones para que ellos sean ricos. Nosotros no lo somos, pero les estamos dejando de herencia. Eso no es posible. En unos 20 o 30 años las energías renovables nos van a reemplazar. El sol, el viento, el hidrógeno, inclusive energía nuclear, pero energía nuclear de fusión, no de fisión, no rompimiento de partículas, sino unión de átomos. Y cuando seamos reemplazados por ese tipo de energía, el petróleo se quedará en el subsuelo y no servirá para el desarrollo nacional. Ni mundial tampoco. En el mundo, ellos inteligentemente están haciendo una transición energética. O sea, no es que van a las energías renovables inmediatamente. Saben que eso es imposible y demasiado costoso. Y entonces empiezan a utilizar con mejores tecnologías los hidrocarburos y van al gas natural, que es también un paso muy importante, porque el gas natural no es contaminante. Perfecto. Termino para empezar con lo que formulé en primera instancia. Sencillo, ingeniero Ítalo Cedeño. El Ecuador entonces debe de replantear la explotación del crudo, que hoy más que nunca lo necesitamos. Enfrentamos una guerra con mafias criminales, tenemos una crisis muy aguda económica y tenemos los recursos bajo tierra. Lo debe replantear. Hay varias alternativas. El presidente quiere pedir una moratoria a la Corte Constitucional, es un camino. La misma Asamblea, que fue la que autorizó, y las cosas en derecho se deshacen de la misma manera que originalmente fueron hechas. Le decía, la Asamblea Nacional autorizó la explotación, también la Asamblea Nacional puede decidir continuar. Ellos son los que tenían que decir si se explota o no se explota, porque ellos autorizaron. Tercero, una nueva consulta. Y en mi opinión como técnico, ningún técnico, y además esto puede ser un castigo para un técnico, quitándole
su título profesional por no saber hacer las cosas, por una mala práctica, igual que una mala práctica médica. Si quiere mantener el crudo bajo el subsuelo, eso es imposible, eso es inejecutable. Y cuando las cosas son inejecutables no se pueden hacer. Yo no puedo hacer algo que no consultaron, que no fue la respuesta del plebiscito o consulta popular, porque la respuesta fue mantener el petróleo en Por una pregunta bajo mal el planteada, subsuelo. ingeniero Ítalo Cedeño, muchísimas gracias por estar en Noticias Oromar y por aclarar algunos temas que son fundamentales. Y ahí están las opciones que precisamente están o recaen en manos del presidente de la República, de la Asamblea Nacional y de la Corte Constitucional para hacer ese replanteamiento, porque hoy el país tiene una emergencia, la crisis de inseguridad y la crisis económica, y los recursos están bajo tierra. Replanteemos, busquemos esas opciones para no tener y no enfrentar estos problemas que hoy estamos viviendo lamentablemente los ecuatorianos. A nuestra corta pausa publicitaria volvemos con muchísima más información. Bien, Pedrito, de esta manera estamos terminando este espacio de noticias con algunas cosas interesantes. El debate continúa sobre si los eventos masivos se pueden realizar o no. El área deportiva también tiene por ahí sus pro y contras, ¿no? Sí, hay que revisar precisamente cuál es la decisión que van a tomar, porque si las Fuerzas Armadas realizan recomendaciones para que no existan eventos masivos, entonces ¿qué significará para quienes están involucrados en el negocio del fútbol? Porque a través de la presencia del público es que también se contribuye a financiar para poder pagar a jugadores y otras cosas más. Y también preocupante las declaraciones de Maduro, ¿no? Ya nosotros tenemos suficiente para estar en conflictos. No sé cuál sea el sentido, el objetivo, o nos quiere desestabilizar. No comprendo la actitud de estos líderes, de estos famosos líderes. Sin duda, el día de ayer también generó sorpresa en el país las declaraciones del homólogo de nuestro presidente Daniel Noboa. Pero bueno, aquí estamos nosotros siempre al pie de la información para traerles los últimos detalles. Con esto nos estamos despidiendo, agradeciéndole siempre su fiel sintonía. Buenos días, felicidades.